Por favor, vayamos ahí. Primera de Juan 5. Versículo 14, que dice así, en la versión Reina Valera, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, estuvimos hablando acerca de la importancia de, y la primera parte del versículo hablaba de la confianza. Bueno, vino después el pastor Garber y nos habló acerca de la confianza, y es verdad, cuando tú entiendes quién eres en Cristo, entonces tienes la confianza para acercarte a Dios, ¿cierto? Y saber. Y hablábamos el domingo pasado de saber nuestra posición, saber quiénes éramos, entender y conocer a Dios, porque muchas veces creemos que Dios hace acepción de personas. Decimos que no hace acepción de personas, pero actuamos como si Él lo hiciese. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, le dio a este hermano, pero a mí todavía no. Yo he conversado con personas que me dicen, yo he creído, estoy esperando el tiempo de Dios, bueno, será cuando Dios me lo quiera entregar. Bueno, entonces no sé si tengo que hacer algo más. Entonces cuando yo escucho eso digo, estamos mal. Hemos cambiado 4 veces de posición al respecto, cuando nuestra posición debiese ser una. ¿Cuál? Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y como sabemos que Él nos oye, lo vamos a parafrasear, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hay cosas que en la oración nosotros debemos entender que el hombre complica todo. Dios es muy simple. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Cómo fueron salvos? ¿Hay algún salvo aquí esta mañana? Gloria a Dios. ¿Cómo fueron salvos? Por gracia, ¿sí? ¿Qué más? Por creer, ¿ok? ¿Cómo manifestaste eso que creías? ¿Cómo? Hablando, confesando, creyendo con el corazón y hablándolo con la boca, ¿ya? ¿Y cómo ustedes pueden decir que eso es correcto? ¿Dónde está la palabra? ¿Ya? Romanos 9:10. ¿Qué dice Romanos 9:10? Que si creemos con el corazón y confesamos o declaramos con nuestra boca, entonces, ¿qué declaramos? Que Jesús es el Señor, ¿cierto? Entonces somos salvos. Ok, ¿cuándo la fe cambió? Porque tú pasaste a lo mejor a una iglesia, yo lo hice leyendo un libro, otras personas lo hicieron en su casa quizás, con un amigo, y en ese momento cuando tú declaraste que Jesús es el Señor, se abrieron los cielos, salieron fuegos artificiales, llegó una ropa del cielo que cayó sobre ti y empezaron a haber luces a tu alrededor y tú dijiste, wow, soy salvo. ¿No? Porque conmigo fue así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Creyeron. Ok, ¿qué pasó cuando confesaron? ¿O cuando hablaron? ¿O cuando declararon? ¿Cómo sé eso yo? Yo no sentí nada. Porque había una confianza en lo que nos habían predicado, por lo tanto creímos y sabíamos. ¿Cierto? Ok,
Cuando tú estás orando, cuando tú estás haciendo una declaración de fe y tú sabes lo que Dios dice al respecto y tú haces esa declaración de fe, ¿no lo tienes? ¿O tienen que haber fuegos artificiales? ¿Una voz del cielo? ¿O algo? ¿Y por qué para ser salvo fue tan simple? Y para recibir las cosas, las otras cosas que Dios tiene para nosotros, que ya nos fue dado, igual que la salvación, lo complicamos tanto. Suenan los cerebros. ¿Por qué lo complicamos tanto? ¿No es el mismo creer? ¿No es la misma? Hemos creído a lo mejor una predicación, hemos creído lo que está escrito, lo que Dios ha dicho. ¿No es lo mismo lo que nos llevó a decir algo? Nos llevó a confiar tanto en lo que Dios había dicho que eso nos impulsó a hablar al respecto. Hablamos, decimos, sí, Señor, yo lo creo. Y después, ¿por qué? ¿Porque no hubo fuegos artificiales? ¿Porque lo que aparentemente creíste no ha cambiado todavía en lo exterior? ¿No es la misma fe? ¿Qué cambió? Creí, por lo cual hablé. ¿Qué cambió? Nuestra confianza. Decidimos o creemos que no lo tenemos. Y en realidad eso es lo que sucede. O sea, hablamos algo que no creemos. La fe es muy simple. La fe toma lo que Dios nos ha dado. La salvación fue dada a los hombres. La forma de tomar la salvación es que tú confesaste, tú hablaste lo que habías creído, que Jesucristo era el Señor, que Dios lo había resucitado de los muertos. Por lo tanto, alguien te dijo a ti, entonces Dios ha venido a tu corazón, o naciste de nuevo, o eres parte de la familia de Dios, y tú dijiste, ¡wow! ¡Qué bueno! Y cuando oramos por sanidad, cuando oramos por prosperidad, cuando oramos por libertad, ¿no es lo mismo? Tercera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14, el que estamos viendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, el versículo que hemos estado leyendo hace 2 semanas, ¿cierto? Primera de Juan 5, 14, y ahora estamos leyendo el 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo les voy a contar en lo que yo me he pillado. Yo me he pillado que hablo muy rápido. Y a veces es bueno volver a meditar en ciertos versículos antes de orar y declarar. Hay hombres de Dios que decía, bueno, cada vez que vamos a hacer una oración de acuerdo con mi esposa, meditamos 1 hora en los versículos de fe. Y luego nos juntamos y oramos. Eso no es tener poca fe. Eso es porque muchas veces las circunstancias te hablan tan fuerte que necesitas volver a recordar lo que Dios ha dicho para que tu mente se ponga en línea. No es llegar y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es un amuleto. No es algo que lo tomamos con ligereza, sino que cuando oramos es porque la fe es la misma para salvación, la fe es la misma para sanidad, la fe es la misma para recibir el bautismo del Espíritu Santo, la fe es la misma para prosperidad, recibir un trabajo o solucionar algo con dinero, la fe es la misma para libertad, la fe es la misma para sanar tu corazón, la fe es la misma, la fe es la misma, la fe es la misma.
funciona de la misma forma. Entonces, ¿por qué somos salvos con tanta facilidad y luego nos cuesta tanto recibir de Dios? Y cuestionamos tanto a Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cómo voy a tomar lo que Dios ya me ha dado? ¿Cómo lo voy a tomar? La fe toma, ¿cierto? O recibe. Porque si alguien te entrega algo y tú no lo agarras, te va a caer, ¿cierto? Toma o recibe lo que Dios ya te ha dado. ¿Cómo funciona? Voy a contar 2 testimonios que me enteré ayer. Son 2 bebés. Tiene un bebé, bebés, niños pequeños. Tiene 2, 3 años. Su mamá se cayó en la cerámica. Ese fue el temblor que se sintió en Grecia, ¿cierto? En Creta. ¿No han visto las noticias? Entonces, se cayó. Y la bebé se acercó a su mamá, le puso la mano en la cabeza y le dijo: se sana en el nombre de Jesús, tu cuerpo es sano. Entonces la mamá dijo: bueno, mi hija tenía fe, yo no podía hacer menos, me paré. Eso te cachetea así. ¡Fua! ¿Cierto? Me acordé de otro testimonio más. Otra chiquitita se cayó, hizo un TEC cerrado, estaba en la posta, tenía náuseas, 5 años. Tenía un basurero que tenían ahí para que los niños vomitaran. Y cuando estaba ahí, ¿cierto? Estaba declarando: tú dijiste, Señor, que mis enfermedades estaban en la cruz y tú las llevaste. 5 años. Yo conozco varios que lo único que van a hacer al hospital es llorar. ¿Ya? Tú dijiste, Señor, que tú me sanaste y que todo mi cuerpo, todos mis dolores, tú los llevaste en la cruz y que yo no iba a tener ningún hueso quebrado. ¿De dónde sacó eso esa niña? Palabra. Que la creyó. Y cuando vino la presión, ¿qué salió? Palabra. Otro testimonio. Un pequeño se enterró un lápiz en el paladar. Su hermanita, los papás, wow, era grave por lo que él tenía. No podía pasar eso, se iba a echar a perder todo el tratamiento que había tenido por años. Su hermanita fue, y se paró al lado de él y oró por él. Y cuando el niño llegó al hospital, no tenía nada. ¿Cuál es la diferencia con lo que a nosotros nos pasa, con la reacción nuestra, con la reacción de esos niños? Porque si un adulto hace eso, todos los demás lo miran: este está loco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre estar así gritando su fe? Bueno, ¿y no fue lo que hizo el ciego? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿No fue lo que vemos en la Escritura? La mujer que se murió su hijo y fue a visitar al profeta y el profeta mandó a su asistente y le preguntó: ¿cómo está todo, mujer? Todo bien. Y llegó al profeta y le dijo: tú me diste un hijo, resucítalo. Porque era el representante de Dios para ella. ¿Qué cambia? ¿Qué diferencia hay entre creí por lo cual hablé? Creí por lo cual hablé.
nos acomodamos, dejamos que el mundo nos amolde y nos diga, tú eres esto, esto pasa contigo, le damos más importancia a lo que dice el doctor que a lo que dice la Escritura. Cuando Dios te creó, Él te conoce, Él sabe. ¿Qué diferencia hay cuando que un niño pueda recibir ese tipo de sanidad, ese tipo de milagro que contigo? Ok, ahora, Ricardo, tráeme ese cuchillo grande que te encargué porque a todos le vamos a cortar la cabeza. Y le vamos a destapar el cerebro. Porque el problema parece que está por ahí. Y se lo vamos a sacar y lo vamos a botar a la basura. Si pudiéramos hacerlo, botar todas las cosas que tenemos en la cabeza que nos estorban, sería fantástico, ¿cierto? Bueno, la forma de botarlo es transfórmate. Transfórmate. Dale a conocer al mundo la mariposa que hay en ti. Metamorféate. Romanos 12, 1 y 2. Metamorféate. Dios te ha transformado, te ha trasladado, te ha puesto en un lugar. Párate de una vez y di, no importa lo que es lo que dijo Abraham. No, cuando dice que no consideró su cuerpo, no es que su cuerpo no le hablara, no le gritara, viejo, 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 estéril, 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 su esposa. No es eso, no es que no te duela, no es que no sientas pena, no es que tus bolsillos no estén pelados o no estén pelados. No es eso, no es que no está. La fe no niega lo que es, la fe pone sus ojos en lo más alto, en lo que Dios ha dicho. Entonces dices, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. No puedes decir que eres un creyente si no crees. Entonces, cuando pasas estos momentos difíciles, cuando yo escuchaba estos testimonios y decía, wow, y recordaba mi vida y recordé que también hay cosas que yo las he soltado, porque no soy diferente a ustedes, también me rodean cosas, y dije, no, es suficiente, basta, tenemos autoridad, Dios nos ha dado algo, tengo que hacer algo, no puedo quedarme así. Algo tiene que cambiar. Y el agente de cambio soy yo. Esta es la confianza, generación de fe. Esta es la confianza. ¿Cuál es la confianza? Tú conoces lo que Jesucristo hizo por ti. Tú sabes que Él te dio todo. Tú sabes que lo único que tienes que hacer es recibir. Tú sabes que Él quiere lo mejor para ti. Y hay ejemplos en la Biblia que dicen quiero. Hay ejemplos en la Biblia que Él se acercó. Hay ejemplos en la Biblia que Él dijo. Hay ejemplos en la Biblia como Él dio. Y tú entiendes, wow, sí, quiere. Parece que necesitamos algunos de nosotros ponernos audífonos todo el día que diga, quiero. Tú sabes y tomas de eso. ¿Y qué pasa si no se manifiesta al tiro? ¿Qué importa? Si ya lo recibiste, es tuyo, nadie te lo puede quitar. Es tuyo. Entonces tú te vas a levantar en la mañana y decir, es mío, gloria a Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo que nos dio uno de nuestros invitados? Que dijo que era un predicador y su hijo había nacido con problemas mentales y que todas las mañanas él iba a su pieza y le decía, hijo, por la llaga de Jesús tú has sido sanado. Y se iba a hacer las cosas que tenía que hacer. Todas las mañanas. Tengo una mañana el hijo le respondió y le dijo, papá, las llagas de Jesús me han sanado.
y su hijo era completamente sano. Como la mujer que tenía a su hija con fierros, con cosas en las piernas para poder caminar y sostenerse porque tenía problemas. Y fue a una reunión. El predicador invitado oró por la niña. Y ella esperaba que la niña inmediatamente le sacaran todo y corriera. Y se fue a su casa y se entristeció. Se puso a bañar a la niña en la noche para acostarla. Y cuando la estaba acostando, la estaba bañando, se puso a llorar. Y escuchó una voz dentro de ella. Dijo, ¿no oraron ya por tu hija? ¿Me estás llamando mentiroso? Y en ese momento empezaron a sonar todos los huesos de su hija latina. Y la niña fue completamente sana. ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En lo que vemos? ¿En lo que sentimos? ¿O en lo que fue dicho acerca de nosotros? ¿Sabe que esto no está en ninguna de mis notas? Pero creo que es algo que el Señor nos quiere recordar. Toma tu lugar. Medita en la palabra. Toma tiempo masticando esto. Sí, Señor. Toma los versículos. Párate firme. Habla lo que crees. Y como has creído, os vendrá. Como has creído, eso se debe manifestar, porque Dios no es mentiroso y Dios no se arrepiente de lo que Él ha dicho. Dios no es mentiroso. Él ha dicho y no hará. Entonces, en vez de tener unos cuadros de pintura fabulosos en las casas, que a mí me gustan mucho, y yo también tengo en mi casa, parece que vamos a tener que poner unas escrituras. Dios ha dicho y no hará. Ahora tratemos de avanzar. Esa fue la introducción. Vimos entonces que Dios, ¿cierto? Debemos conocerlo y tener comunión con Él. Es una parte importante para tener confianza. También estuvimos viendo acerca de declarar, ¿cierto? Y leímos Marcos 11 del 22 al 24. También estuvimos viendo de dónde venía la fe, ¿cierto? Hay un versículo que se cita mucho que es Romanos 10:17. Dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero en realidad yo lo podría parafrasear así. La fe viene por enterarnos de lo que tenemos. Y al usarlo crece nuestra confianza, porque nos anima el saberlo. Cuando nosotros estamos escuchando una predicación que habla de la palabra de Dios, eso va a animar siempre nuestra fe. Nunca nos va a desanimar en la fe. Siempre nos va a animar, a veces nos incomoda un poco, pero esa incomodidad no es para mal, es una incomodidad para bien, porque nos desafía, nos anima a tomar a lo mejor un camino diferente. Porque si hemos estado haciendo algo por mucho tiempo de la misma forma y tenemos el mismo resultado, entonces algo hay que cambiar, ¿cierto? No podemos seguir haciendo lo mismo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos o confesamos. Solamente el hecho de entender lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y lo que Él hizo, que no solamente hay un registro en la Biblia, sino que hay un registro histórico de lo que sucedió, entonces debería ser suficiente para aferrarnos. Esa palabra, aferrarnos, cuando usted ha pololeado y ha sido muy apasionado, yo creo que entiende. O si está casado lo debería entender más todavía, ¿cierto?
se aferra, así se coge, la aprieta con todo. Cuando una persona no la ha visto por mucho tiempo o usted sabe que se va a ir de un viaje largo y como que no lo quiere soltar para que no se vaya. Eso es aferrarse. Es que es como un pitbull, ¿cierto? La mandíbula se encaja y no se suelta. Aferrarse. Por la fe entendemos 11.3, que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino que provino de lo que no se ve. ¿Cierto? Santiago 2.17, así también la fe, si no tiene obras, hechos y acciones que evidencian que la respalden, por sí misma está destituida de poder, es inoperativa o está muerta. Es como la fe te impulsa, la fe te lleva a tener un acto correspondiente, una acción correspondiente, sea esto una declaración, sea esto una actitud, porque cuando la Biblia habla del espíritu de fe, hay una traducción y el original habla de una actitud diferente. Tú puedes poner a un grupo de personas y enfrentan el mismo problema, ponemos las mismas variables y tú vas a notar en algunos una actitud diferente para enfrentar ese problema. Algunos van a llorar sobre la leche derramada, otros van a tomar un paño y van a limpiar, otros van a pararse y van a decir, bueno, hay que seguir. Hay actitudes distintas. Tú tienes esto dentro de ti. La fe ha sido depositada dentro de ti. Es parte tuya, es tu naturaleza. Por eso que Dios dice, cuando en Marcos leímos la semana pasada, dice, tened la fe de Dios. Yo les decía, ustedes ya tienen esa fe. ¿Por qué? Porque el original dice, tengan la fe de Dios. Y sabemos también a través del fruto del Espíritu que eso ya ha sido depositado en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Habla. Porque creyó, por lo cual habló. Habla. Dios habla. Dios declara. Dice, hágase la luz. ¿Usted cree que Dios se preocupó cuando Él dijo hágase la luz y eso se iba a hacer o no se iba a hacer? Fue. Y la luz se hizo. Entonces, nosotros hablamos porque confiamos, porque sabemos, porque entendemos que somos hijos. Así como lo hace nuestro Padre, así lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que, entonces, lo que habla Santiago es, si has creído, algo va a evidenciar eso que tú has creído. De alguna forma se va a notar. Algo va a pasar. No, ahora, nosotros no hacemos cosas para ganarnos algo de Dios, ¿cierto? Nosotros no hacemos cosas para demostrar que hemos creído. Hay gente que, por ejemplo, estuvo de moda mucho tiempo en la ofrenda, ¿cierto? Venía alguien, guiado por el Espíritu Santo, se sacaba un reloj, algo y lo daba. Venía alguien y decía, no, pues yo tengo que tener la misma fe que el resto, entonces sacaba él el reloj y lo daba. Uno recibía, el otro no. ¿Por qué? Porque uno lo hizo de mono, ¿cierto? Lo hizo por orgullo, lo hizo con una motivación equivocada, no fue inspirado a hacer eso. Entonces hay gente que ve que alguien está, no sé, el Señor lo ha prosperado, o el Señor, están viendo los frutos, ¿cierto?, de eso que han creído, y ¿qué usan? La tarjeta de crédito para demostrar que ellos también, como que ellos también están siendo prosperados, como si lo externo nos diera algún valor, o le diera algún valor a nuestra fe. Entonces, no, tú actúas porque has creído, ¿cierto? Esa es la esencia, creí, por lo cual hablé.
Ahora, muchas veces, en realidad lo que sucede, y yo lo explicaba, me acuerdo en una predicación de la tarde, ¿cierto? Vimos espíritu, alma, cuerpo. Decíamos, bueno, naciste de nuevo en tu espíritu, y creo que también en la mañana una vez lo hicimos, ¿cierto? Tu alma, tu cabeza sigue pensando de la misma forma, tu cuerpo va a hacer lo que estos dos, el más fuerte, decida. Entonces, la renovación de la mente hace que tu alma se ponga de acuerdo con tu espíritu y tu cuerpo obedezca. ¿Cierto? Eso lo explicamos una vez. Entonces, ¿dónde aquí entonces hincamos el diente? ¿Dónde trabajamos? ¿Qué es lo que nos hace no reaccionar ante una circunstancia en fe? ¿Qué nos hace que para un niño sea tan simple y para nosotros los adultos sea tan complicado? La información que tenemos acá, le damos más valor a lo que vemos, a los registros que tenemos. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos visto gente que en la iglesia se ven fantásticos, se ven personas piadosas, personas que realmente tú dices, wow, esta persona sí es un creyente y sin tacha. Y tú a veces después te enteras que esa persona tuvo un problema, ya sea físico, ya sea en su familia o algo, y tú dices, ¡eh! E inmediatamente cambias tu doctrina. Y dices, si Dios no hizo nada por ello, o por ella, por ello, por él o por ella, entonces ¿cómo lo va a hacer conmigo? Cuando tu mente te lleva a eso, tú deberías hablar la palabra y deberías posicionarla en el lugar que corresponde, diciéndole, no hay mérito. Él lo ha hecho por todos. Dios no hace excepción de personas. Lo que hizo por otro, lo va a hacer por ti. Pero no tomar tu doctrina de las cosas que tú ves o escuchas. Los testimonios de fe son buenos y nos animan. Pablo testimonió su conversión y había gente que recibía al Señor, pero no son nuestra doctrina. Ahora, hay testimonios que no son de fe y hay gente que los hace doctrina más que los de fe. Las personas hacen doctrina de todo. Las personas hacen doctrina de canciones. Las personas hacen doctrina de los testimonios de los hermanos. Las personas hacen doctrina de sus vivencias personales y cambian lo que creen por lo que están viviendo. Y normalmente cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, están más propensos a cambiar lo que creen. Porque empiezan a decir, Dios dice, pero yo conocí a una persona que era buena, y se murió enferma. Y Dios no hizo nada por ella. O sea, bueno, si dice, Dios no hizo nada por ella, entonces obviamente la doctrina viene de más atrás equivocada, ¿cierto? Porque Dios ya lo ha hecho. Entonces, o tú dices, pucha, parece que tengo que orar más para que las cosas cambien y pueda recibir. Entonces tú estás poniendo tu confianza en lo que tú haces. Entonces, no sé si me enredé un poco al explicárselo, pero lo que quiero es que vean que tienes que alinear tu mente a que confíe en Dios y que deje de mirar las cosas externas, que deje de compararte. Alguien me dijo en la semana, es que yo no sé el tiempo de Dios para sanarme. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Cuándo te dijo que tenías que esperar? Por su llaga fuiste sanado.
hoy. El yo soy, hoy. Entonces, cuando me dice, es que en el tiempo de Dios, puede tener que ir a lección 1:1. Y no es malo, hay que ayudarlo. ¿Ya? Entonces, grábese un día. Grábese. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que opina? Ojalá pudiera grabar lo que piensa, a lo que le ha dado lugar. Porque hay pensamientos que pasan y tú no le das lugar, pero hay pensamientos que tú le das lugar y lo dejas y lo entretienes. Así es como el pecado, ¿cierto? El pecado viene por un deseo, ¿cierto? La Biblia lo habla con concupiscencia y tú empiezas a entretener eso en tu cabeza hasta que el pecado se da a luz. Esto es lo mismo. La duda también la puede dar a luz. La incredulidad también la das a luz. Porque dejas que algo que no colaste por la palabra. Tú tienes que tener, el próximo domingo le voy a comprar todo un colador y se los voy a poner en la cabeza. Entonces el que entre a la iglesia, lo vamos a poner un colador. Porque debe colar lo que entra en su cabeza. Debe colarlo a través de la palabra de Dios. Debe colarlo a través de la gracia de Dios. Debe colarlo, no debe dejar que se quede. Lo demás, sáquelo, bótelo, deséchelo. No deje que se quede allí. Es como la raíz de amargura, ¿cierto? Tú dejaste que algo, una ofensa, quedara en tu corazón. Y después la semilla echa raíces, no al tiro. La fe es una semilla. La Biblia dice que el sembrador sale a sembrar y pone la semilla en la tierra. Y después, ¿qué hace? La riega, ¿cierto? Y no sabe cómo. La semilla empieza a brotar, ¿cierto? La fe es una semilla. Una pequeña, siembra esa semilla. Siembra la palabra en tu corazón, en tu mente, que dé fruto. Riégala. No la saques con lo que dicen las circunstancias alrededor tuyo. No la saques por lo que sientes. No la saques porque aquí en ningún versículo dice, yo siento, yo pienso. No dice eso. ¿Qué leímos al principio? Yo sé que tengo. Yo sé que tengo. Entonces tienes que enseñarle, tienes que tú primero, antes de ser maestro de otros, tienes que entrenarte a ti mismo a que tus emociones y tu sentir no deben ser más fuertes, ni hablar, ni estar más fuerte que la palabra de Dios asentada en tu corazón. Que darle el primer lugar a ella. Debe la palabra de Dios ser lo primero. Por eso la Biblia dice que tiene que derribar fortalezas, pensamientos que van en contra, altiveces que van en contra de la palabra de Dios, y todo eso debe ponerse bajo Cristo, bajo la palabra. Yo crecí en una familia que todos trabajan en hospitales. Por lo tanto, obviamente, hay cosas que yo aprendí de solamente estar tomando once, almorzando y viviendo con ellos todos los días. ¿Ya? Nosotros estábamos tomando tecito, ellos estaban hablando de que habían operado un vaso y se había estallado y que habían tenido que una apendicitis y que habían hecho una operación de corazón abierto y nosotros estábamos todos comiendo. ¿Ya? Entonces, hay ciertos conceptos y hay ciertas palabras que yo puedo manejar, hay ciertas cosas que yo sé, cierto qué significan las itis, a lo mejor cosas básicas, pero las conozco. Cuando alguien viene a mí y me habla de enfermedad, rápidamente mi mente hace un search, ¿cierto? Una búsqueda y llega a esa información, porque eso está puesto ahí por muchos años, fue alimentado, creció. Por lo tanto, la búsqueda directa es tú y llega allá. Entonces, ¿cuál es mi tendencia?
natural para hacer, contestar medicina. ¿Cuál es el área que yo debo trabajar aquí? Por sus llagas he sido sanado. Y esto tiene que dar abajo y derribado. No es un conocimiento que nos sirva, pero hay algo mayor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo volver a direccionar en mi cabeza? Y esa es la renovación del entendimiento. Viene la información y yo ya no busco aquí, me voy para allá. Y digo, ¿quieres que ore por ti? A veces, todavía se me va para allá algunos caminos. Los que me conocen lo pueden decir porque no puedo quedar de mentirosa, ¿cierto? Pero la estoy redireccionando allá, porque esa información en mí es muy fuerte. Creció por años y años fue alimentada. Entonces se ha ido derribando, pero todavía hay cosas que quedan. Entonces, ahora, ¿qué debes trabajar tú? ¿Dónde debes redireccionar? ¿Nadie me quiere? ¿Estoy sola? ¿Por qué todas estas cosas malas me pasan a mí? ¿Cierto? Como el mala suerte. ¿Qué cosa? ¿Temores? Yo vi que a esta familia le pasó esto, entonces yo no quiero que a mi familia le pase lo mismo. Entonces, los niños que no salgan de la casa, que vivan en una burbuja, que no conozcan a nadie, a la pura iglesia. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que tienes que tratar en tu mente? ¿Qué es lo que debes derribar? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué información? Porque así nace la fe, ¿cierto? Con la información de Dios, ¿cierto? Él ha hablado a mi vida, entonces yo creo eso y actúo en aquello. ¿Qué información tienes que te lleva a actuar de manera errada? O equivocada, o en incredulidad, o en duda. No sé si me están siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que debes trabajar? ¿Dónde le tienes que hincar el diente? ¿Cuáles son los conceptos que están arraigados en ti? ¿Dónde están tus inseguridades? Hay gente que tiene que demostrarle a todos lo que es. Porque necesita la aprobación desesperadamente, aunque no lo reconozca, necesita la aprobación de los demás. ¿Sabe por qué? Porque es inseguro. Además es orgulloso. Porque necesita que le digan bien hecho todo el tiempo. Los tímidos, también. El Señor a mí me tiró las orejas así, bien fuerte. Me dijo, la timidez es orgullo disfrazado. Porque no quieres hablar porque piensas que puedes quedar mal, entonces mejor no hacerlo. Y dije, me leyeron el correo. ¿Qué? Entonces, tratamos con eso, ¿cierto? Y nosotros tratamos con eso. Entonces, al mismo estímulo, luego reaccionamos de una forma diferente. Eso no es por imposición de manos. Eso no se logra porque oren por ti 20 veces. Ni el más ungido de los ungidos. ¿Cierto? Me pareció tan extraño el otro día, disculpen que lo diga, pero hubo una persona que puso, ¿están listos mis pasajes para Perú? Porque venía Kenneth Copeland en el 2014. ¿Cuándo? Marzo. Y yo pensé, esta persona no es capaz de cruzar 2 comunas de Santiago para escuchar la palabra, que no es diferente a la de Kenneth Copeland, solamente que acá es Kenneth Copeland. ¿Cachai? Kenneth Copeland. No es diferente para recibir lo mismo. ¿Por qué? Porque no entiende ni palote todavía. ¿De qué se trata esto?
entonces no invierte donde realmente tiene que invertir. Con un viaje a Perú, cruzar 2 comunas, ¿cuántas veces lo puede hacer? Entonces, buscan a los ungidos. Tú eres un ungido. Andan buscando afuera. Ponen su confianza en lo externo. Entonces, obvio, se pegan en un dedo y sufren, lloran y no reaccionan en fe. El otro día me pegué en un dedo en la cocina y había alguien detrás mío. Yo dije, ouch, y me dijo, oh, soy testigo, me dijo esa persona, de que usted ha renovado su mente. Y yo dije, sí, ¿verdad? Pero qué, o sea, a ver, mire, si yo pudiera echarle una olla y cocinarlo y entregárselo a usted y que usted se lo coma, usted me diría, uy, qué rica la comida. Bueno, cada domingo preparamos comida para usted. Cada domingo cocinamos para usted y le entregamos la palabra de Dios de una forma que usted se la pueda comer fácil y la pueda saborear. Pero, como dije en la mañana, no basta con eso. Tienes que tener una vida, tienes que interiorizarte, tienes que estudiar la palabra. Y si en la semana estás corriendo para allá y para acá, que los niños, que el colegio, que el trabajo, que la oficina, que todo eso, entonces cuando tienes la oportunidad de escuchar la palabra, enfócate en eso. No dejes que nada te robe. No dejes, hay cosas que pueden esperar, pero no dejes que te robe. Cuando vino Benny Hinn a Chile, yo estuve en una de sus reuniones en el Diego Portales, en ese tiempo todavía existía, y él comenzó a hablar. ¿Y cuál es la costumbre de los chilenos? Siempre levantaron para ir al baño. Parece como uno sabe que antes de que empiece la reunión los baños están muy ocupados y uno tiene que esperar. ¿Qué es lo que hace? Espera que empiece la reunión y ahí recién va al baño porque está más desocupado, ¿cierto? Entonces todos empezaron a salir para ir al baño y él traía unos guardaespaldas así, ¿cierto? Grandes. Y él mandó a los guardaespaldas que se pusieran y a los ujieres en las puertas y dijo, nadie se para. Y si tiene ganas de ir al baño, hágase. Porque esto es más importante. Y merece toda su atención. Porque Dios me ha traído de no sé dónde andaba él viajando para que yo hoy le entregue la palabra. Es una falta de respeto que ustedes se paren y salgan. Y toda la gente así. Todos se sentaron. No se movía nadie. Y bueno, aprendimos hartas cosas. No sé si fue bueno o no fue bueno, pero por lo menos aprendimos la palabra y aprendimos lo otro. ¿Sabes? Que es una forma de honrar al Espíritu Santo el que tú pongas atención. Porque cuando la palabra está siendo hablada, cuando está siendo predicada, cuando está siendo enseñada, la unción del Espíritu Santo está presente. A lo mejor no se percibe como cuando estás danzando, riendo o te caes para atrás. Pero es una forma también y está presente una impartición de parte de Dios para tu vida. Entonces, muchas personas, si hay alguien que para ellos merece su respeto, son capaces de sentarse, aguantarse, escuchar lo que sea, ¿cierto? No, lo vemos nosotros porque los lolos van a los lolos y los lolosaurios, ¿cierto? Van a los conciertos, van a los recitales y son capaces de estar horas y horas y horas allí, llegan temprano para tener la mejor ubicación y aunque tengan ganas de hacer un montón de cosas, se quedan ahí, son capaces de aguantarse, ver todo el recital y después lo arreglan.
¿cierto? Y de repente está siendo la palabra de Dios entregada, algo que realmente va a ayudar a tu vida, y nosotros lo tomamos así como a la ligera. Entonces, creo, así como empecé, ¿cierto?, decirles que Dios tiene algo que decirnos. Dios quiere recordarnos ciertas cosas. Dios quiere animarnos, pero necesita su atención. Hay muchas cosas que nos distraen. Yo sé que yo hablo suavecito, que da sueño y un montón de cosas. La primera predicación que yo hice se quedaron todos dormidos. Pero ponga su 100%. Abra sus ojos. Mire, voy a hacer bueno, lo que he hecho hoy día nada ha estado escrito, pero levante su Biblia. Si la tiene en su teléfono, levante su teléfono. Ok, ahora muéstreme su lápiz. Muéstreme dónde anota. Un buen discípulo, siempre tiene su... Ahora yo sé que hay teléfono inteligente que lo pueden hacer allí, ¿ya? Pero es importante que lo hagan, porque usted después se le va a olvidar y después se va a enfrentar a algo, y cuando esté ahí, como la niñita que yo les contaba de 5 años que estaba ahí, ¿cierto? Ahí no tiene tiempo de ir a buscar el cuaderno. Cuando, como me contaba otra hermana, iban por la carretera a 120 kilómetros por hora y de la nada se rompió un neumático de un auto nuevo, 0 kilómetros, habían salido al sur y lo estaban estrenando su auto. Tenía ese auto 6 airbags. Ellos salieron por el otro lado de la carretera, no se abrió ni funcionó ningún airbag, ¿ya? Y cuando vio eso, ella contaba que iba media dormida, su esposo manejando, y el esposo le gritó su nombre. Y ella despertó y dijo, ¡Jesús! Cuando vio lo que estaba pasando, dieron unas vueltas, quedó el auto en el sentido contrario de la carretera, en la otra pista contraria, atravesado. No venía ningún auto, no venía ningún bus, no venía ningún camión, había un restaurante cerca, la gente salió corriendo, abrieron las puertas y ellos no tenían un rasguño. ¿Qué hace la diferencia? ¿Dónde está nuestra confianza? Cuando otra persona me contaba que también se vio en una situación difícil y lo único que decía, Jesús, Jesús, Jesús. Le preguntaban, ¿cómo te llamas? Jesús, Jesús, Jesús. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Ahora, ¿qué debemos hacer? Creer. Ahora, ¿por qué creemos? Porque sabemos. Conocemos a nuestro Dios. Y esta es la confianza que tenemos. Conocemos a nuestro Dios. Sabemos que lo que Jesucristo hizo, cómo Él fue llevado a lo sumo. Por lo tanto, podemos aferrarnos a nuestra fe, a nuestra confesión, porque sabemos lo que Él logró por nosotros, sabemos lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Luego, sabemos. Y al saber, ¿cierto? Está hablando de que creo algo. Creo, por lo cual hablo. Y entonces sé. Ahora, si yo sé que tengo, ¿me voy a desesperar? ¿Me voy a preocupar? ¿Me voy a poner ansioso? No. ¿Voy a hablar algo contrario a lo que he creído? No. Creí, por lo cual hablé. Y sé. Porque sé. No porque sentí, no porque vi, no porque... Muchas personas pierden lo que Dios está haciendo en sus cuerpos
porque deberían ponerse un cierre aquí. Y deberían también ponerle un cierre a su familia alrededor. Y deberían, porque, mire, cuando tú estás enfermo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, chicos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Que te traigan desayuno a la cama, que te cuiden, que te abriguen, ¿cierto? Que te regaloneen. Pero si tú has creído que eres sano, ¿te vas a quedar en cama? ¿Vas a buscar que todo el mundo te ande cuidando? Ay, pero no me he tomado el remedio porque tú no me trajiste la pastilla. John Austin, que es el papá de Joel Austin, ¿cierto? El que tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos de fe. Su esposa estaba en el hospital. Esta es la fe de John Austin, ¿ok? Con un diagnóstico de cáncer. Él fue a buscar a su esposa al hospital, la trajo a su casa. Entonces, los hijos, él, con sus hijos, estaba ahí con su esposa. Y su esposa comenzó a hacer los quehaceres diarios. Y en algún momento empezó, ayúdame en esto, porque le dijeron, ¿qué? Tú eres sana, hazlo. Eso en nuestra sociedad sería crueldad, maldad. Ay, tú no cuidas, no, lo que pasa es que tú eres malo. Tú deberías cuidarlo. No, ¿sabes lo que pasó con esa mujer? Fue sana. Recibió su sanidad. Porque la familia le ayudó a que ella se actuara en lo que ella había creído. Entonces la familia no la empezó a consentir, ni a decir, ay, ¿quieres helado de fresa con chip de chocolate a las 3 de la mañana? Vamos a comprárselo porque a lo mejor es su último deseo. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? No, es que quiere esto y es caro. Comprémoselo nomás y es su último deseo. No, la familia no la trató así. La familia la trató y declaró sobre ella. Y cada vez que ella le costaba algo, ellos se ponían a su lado para declarar la palabra con ella. La pastora Faith, me acordé, tuvo un accidente de tránsito en el cual se quebró la cadera. El pastor Jim cuenta que en las noches él a veces despertaba y la pastora estaba en su pieza caminando. Por su llaga yo he sido sanada, por su llaga yo he sido sanada, porque le dolía. Alguno que se haya fracturado un puro dedo sabe que duele, ¿cierto? Entonces, imagínense la cadera. Le habían dicho los médicos, bueno, en realidad, en el momento que él supo el accidente, él cuenta su testimonio, la certeza que él tenía dentro, ¿cierto? Pero a mí me llamó la atención eso. Ella en las noches despertaba y no despertaba a su marido para decirle, me duele, ¿cierto? Porque a veces lo hacemos así, me duele. Oye, es como, si yo no duermo, que no duerma nadie en la casa, así como, estoy sufriendo, entonces, mírenme cómo sufro, sufran conmigo. Entonces, no, ella se levantaba calladita, le dolía y caminaba declarando la palabra. Ah, no, pues pastora. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros testimonios de fe que hemos visto en la Biblia? Ninguna. Los valientes de David, con la misma espada que tenían todos los demás, la diferencia es que ellos ganaron y mataron a todo el resto. ¿Por qué? Porque creyeron algo y actuaron en ello. ¿Qué diferencia hay no, ese ejemplo no. ¿Qué diferencia hay con los héroes de la fe? Creyeron y actuaron en eso que creían. No les importó a muchos de ellos. Daniel no le importó que los leones eran grandes, que no habían comido hace días.
Dice que por la fe cerraron boca de leones. Usted le puede cerrar la boca a su vecina por la fe. Si le molesta tanto que hable contra usted. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿No es más importante que lo que dice tu vecina? Yo sé que he hablado muchas cosas el día de hoy y que en algunas cosas he ido como a varios puntos. Pero quiero desafiarlos durante esta semana. Como les digo, si pueden, grábense y vean cómo están actuando Generación de Fe. ¿Han creído? Porque hay gente que me dice, es que yo he creído, pero es que no veo. Entonces, ¿ha creído? Pero es que estoy enferma y nadie me cuida en la casa y me dejan sola. ¿Ha creído? Yo sé, hay cosas que son más delicadas que necesitan de la ayuda porque hay cosas que te incapacitan, ¿cierto? Te invalidan. Pero también tenemos ejemplos de eso, de fe. El hermano Hagan estaba en cama con un problema al corazón incurable, según los médicos, ya había muerto, y en algunas ocasiones había vuelto a vivir, y él solamente estaba tan cansado, su cuerpo. Si alguna vez usted tenía un problema cardíaco, usted puede estar de acuerdo conmigo en que tú quisieras hacer más, pero tu cuerpo no da para más. Te cansas. Él abría su Biblia y él podía leer 1 o 2 páginas de la Biblia y eso era suficiente todo el día porque el resto del día dormía. Así de cansado estaba su cuerpo. Y él meditaba en la Escritura hasta que en un momento se empezó a dar cuenta y empezó a ver qué es lo que Dios quería decirle. Y él cree. Y el Señor en un momento le dice, bueno, si has creído, párate. Y dice que él se afirmó en la orilla de su cama y se paró. Y lo hizo así por varios días sin que su familia lo viera. Hasta que llegó una mañana, él se paró, él se vistió y fue a tomar desayuno con ellos. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Es el mismo Dios. Ah, no, es que las iglesias de Estados Unidos, la gente que trabaja en esa empresa o los que tienen este apellido, Dios es el mismo en todos lados. O los que viven en la dehesa, ¿cierto? Entonces, eso sí, porque como tienen familias que lo respaldan y todo, tú tienes Dios que te ha bendecido con toda bendición. Tú ya has sido hablado sobre ti. Tú no eres distinto. O sí eres distinto. Eres un hijo de Dios. Creí, por lo cual hablé. Los voy a dejar pensando en eso. Creí, por lo cual hablé. Y sepan que los amo. Amén. Y si a alguno le he pisado los callos, lo siento. Pero a lo mejor es hora de pisar los callos. Para que salgan. Y para que se paren. Amén. Amén. Padre, te doy gracias, Señor.